Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me alegra muchísimo teneros por aquí. Espero que estéis de maravilla, rebosantes de energía y con muchísimas ganas, porque hoy os traigo algo que, de verdad, me hace una ilusión tremenda. Y es que, como ya habéis podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el universo de la noche perfecta. Exactamente en la noche perfecta, tal y como yo la concibo con Demet. Sí, ya sé que la idea puede sonar un poco a cuento de hadas, a un ideal que a veces parece inalcanzable, una utopía. Pero, ¿sabéis qué? Creo firmemente con toda mi alma, que la noche perfecta está al alcance de todos. No se trata de magia, ni de un guión preestablecido que haya que seguir a rajatabla. Se trata, en esencia, de crear una experiencia, de construir un momento que sea, simplemente, perfecto para ti. Y en mi caso eso involucra muchísimas cosas, desde la compañía, pasando por la comida, el ambiente, la música, los aromas, absolutamente todo. Y por supuesto me hacía muchísima ilusión compartirlo con vosotros, con mi pequeña gran comunidad. Así que preparaos para sumergiros de lleno en mi universo, en mis ideas, en mis reflexiones sobre cómo diseñar, cómo construir, esa noche ideal, esa noche mágica. Y ya os adelanto que a veces lo simple, lo aparentemente sencillo, es lo que realmente funciona. ¿Por qué sabéis qué? La clave, el secreto para una noche perfecta reside en los pequeños detalles, en la intención, en la conexión. Y sobre todo en pasárselo bien, en disfrutar cada instante, en saborear cada momento. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, y ya que estamos aquí, ¿por qué no os suscribís al canal? Así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Ya sabéis, porque siempre hay cositas interesantes por aquí, siempre hay algo nuevo que compartir, algo que aprender. Así que darle al botoncito y empecemos. Y también no olvidéis activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subo. Bueno, ¿por dónde empezamos a construir la noche perfecta, según mi humilde opinión? Lo primero, lo primordial, la piedra angular de cualquier noche perfecta, para mí, es la compañía. ¿Con quién quieres compartir ese momento especial, ese instante mágico, esa vivencia inolvidable? ¿Quién te hace sentir bien, con quién te ríes a carcajadas, con quién puedes ser tú mismo sin ningún tipo de filtro, sin máscaras, sin disfraces? Para mí la noche perfecta siempre, absolutamente siempre, involucra a la gente que quiero, a la gente que me importa, a la gente que me hace feliz. Ya sea mi pareja, mis amigos del alma, mi familia, o incluso, ¿por qué no?, si te apetece muchísimo, contigo mismo. Una noche perfecta en solitario, disfrutando de tu propia compañía, mimándote, queriéndote, puede ser, y de hecho es, igual de maravillosa, igual de enriquecedora, igual de sanadora. La compañía es crucial, es el alma de la fiesta, pero, ¿qué más necesitamos para esa noche ideal? Una vez que tienes la compañía ideal, hay que pensar en el ambiente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la magia empieza a fluir. El ambiente para mí lo es todo, absolutamente todo. Es lo que te ayuda a desconectar del mundo exterior, a dejar a un lado las preocupaciones, el estrés, las prisas, a sumergirte de lleno en la experiencia que estás a punto de vivir. Es lo que te envuelve, lo que te transporta, lo que te permite relajarte y disfrutar plenamente del momento presente. ¿Quieres algo romántico, de esos ambientes que te hacen suspirar? ¿Algo divertido, lleno de risas y de momentos inolvidables? ¿Algo relajante que te permita desconectar y recargar las pilas? La ambientación debe reflejar tus deseos, tus anhelos, tus necesidades y, por supuesto, los de tus acompañantes si los hay. La clave está en la armonía, en la sintonía, en la creación de un espacio que te haga sentir a gusto, que te haga sentir tú mismo, que te haga sentir feliz. En mi caso, me encanta crear un ambiente acogedor, un ambiente que te abrace, que te arrope. Me gustan las luces tenues, suaves, que no deslumbren, que creen una atmósfera íntima, mágica. Me vuelven loca las velas. Las velas son mi perdición, mi debilidad. Dan una calidez, una sensación de confort, una magia increíble. Es como si las velas susurraran secretos, como si te invitaran a la calma, a la reflexión, a la introspección. La luz de las velas, combinada con una luz más tenue de alguna lámpara o guirnalda, es perfecto. Y por supuesto, la música. Música suave de fondo que invite a la conversación, que acompañe, que susurre melodías al oído, o si prefieres algo más animado, algo que te haga mover el esqueleto, pues a bailar. La música es clave, fundamental. Tiene el poder de transportarte, de despertar emociones, de evocar recuerdos.
Tiene la capacidad de crear la banda sonora perfecta para esa noche especial. Una buena playlist cuidadosamente seleccionada es un ingrediente imprescindible para una noche perfecta. Además, no olvidemos los aromas. Los aromas son esenciales. Un buen incienso con un olor que te guste, que te relaje, que te transporte a lugares lejanos, unas flores frescas, que llenen el espacio de color y de vida, que aporten un toque de alegría, un ambientador con un olor que te encante, que te haga sentir bien. Todo suma, todo contribuye a la creación de la atmósfera perfecta. Incluso el perfume que te pongas tú, porque el olfato está muy ligado a la memoria, y te transportará, en un futuro, a ese momento, a esa noche mágica, cada vez que huelas esa fragancia. La aromaterapia es un aliado increíble, no lo olvidéis. Ahora, hablemos de comida. ¡Ay, la comida! Para mí una noche perfecta siempre, absolutamente siempre, involucra una buena cena, una cena deliciosa, una cena que te haga disfrutar. No tiene por qué ser algo súper elaborado, ni carísimo, ni que te lleve horas y horas en la cocina. A veces lo más sencillo, lo más simple, es lo más sabroso, lo que realmente te conquista. Unas tapas caseras preparadas con cariño, con amor, una pizza hecha en casa, con tus ingredientes favoritos, un plato de pasta con esa salsa que tanto te gusta. Lo importante es que sea algo que te guste, que disfrutes preparando y compartiendo. Si te gusta cocinar, si eres de los que disfrutan entre fogones, puedes convertir la preparación de la cena en parte de la experiencia. Invita a tus amigos, a tu pareja, a tus seres queridos a ayudarte en la cocina. Pon música, abrid una botella de vino, y a disfrutar del proceso, de la compañía, de la creación. La cocina es un lugar mágico, un espacio de encuentro, un lugar donde la creatividad fluye. O si por el contrario prefieres relajarte y que te sirvan, que te consientan, no hay problema. Absolutamente ninguno. Hay infinidad de opciones, desde pedir comida a domicilio, a tu restaurante favorito, a disfrutar de la gastronomía local, hasta ir a tu restaurante favorito, a ese sitio especial que tanto te gusta. La clave está en elegir algo que te apetezca, algo que te haga feliz, algo que te permita disfrutar sin preocupaciones, sin estrés. Pero sobre todo, no te olvides de la bebida. La bebida es fundamental para completar la experiencia gastronómica. Un buen vino que maride a la perfección con la comida, que realce los sabores, que te haga disfrutar aún más, una cerveza artesanal, con ese sabor único, con ese toque especial, un cóctel con esa combinación de sabores que tanto te gusta. Elige la bebida que más te apetezca, la que te haga sentir mejor. Y no te preocupes si no sabes mucho de vinos, si no eres un experto en la materia. Lo importante es probar cosas nuevas, experimentar, descubrir sabores, y encontrar aquello que te guste. No tengas miedo de preguntar, de pedir consejo, de explorar el mundo de los vinos. Es un mundo apasionante, lleno de sorpresas. Y quién sabe, a lo mejor descubres tu vino favorito. Ah. Y un consejo que os doy con todo mi cariño, prepara un postre. Un buen postre, un postre delicioso, siempre es el broche de oro perfecto para cualquier cena, para cualquier ocasión especial. Un helado con tus sabores favoritos, una tarta, hecha con cariño, con amor, unas frutas frescas, cortadas y presentadas con mimo. Lo que más te apetezca, lo que te haga sonreír. El postre es el final perfecto, el dulce colofón de una noche inolvidable. Una vez que hemos cubierto la compañía, el ambiente y la comida, toca el entretenimiento. Llegamos a la parte más divertida, la que da vidilla a la noche. ¿Qué vas a hacer para pasar el tiempo? ¿De qué vais a hablar? ¿Qué actividades vais a realizar? ¿Cómo vais a hacer que esa noche sea inolvidable? Aquí las opciones son infinitas, de tanta variedad como gustos. Podéis ver una película, esa que tanto os gusta, acurrucados en el sofá, jugar a un juego de mesa, ya sea algo clásico o algo nuevo, charlar animadamente, reír a carcajadas, compartir confidencias, anécdotas, recuerdos, bailar, dejaros llevar por la música, liberar tensiones, o simplemente disfrutar de la compañía. A veces lo mejor, lo más mágico, es no planificar nada, dejar que la noche fluya, que la espontaneidad tome las riendas. Una buena conversación, una conversación profunda, sincera, llena de risas, de confidencias, de anécdotas, de recuerdos, es uno de mis entretenimientos favoritos por excelencia. Y no tiene precio. No hay nada como una buena charla, de esas que te llegan al alma, de esas que te hacen sentir conectado, de esas que te hacen sentir vivo.
También me encanta leer un buen libro, de esos que te atrapan desde la primera página. Un buen libro con una taza de té con una mantita. Es el plan perfecto para una noche de invierno. Es un momento de calma, de paz, de desconexión, de introspección. Y si hace buen tiempo, si la temperatura lo permite, podemos salir a la calle, a dar un paseo, a admirar las estrellas. Es mágico. Contemplar el firmamento, perderse en la inmensidad del universo, es una experiencia que te hace sentir pequeño, humilde, pero también conectado con algo más grande, con algo trascendente. Y por supuesto, no te olvides de los detalles. Los detalles son la clave, la esencia, lo que marca la diferencia, lo que hace que una noche sea realmente especial, realmente inolvidable. Una tarjeta escrita a mano con tus propias palabras, con tus sentimientos más sinceros, un ramo de flores, con las flores favoritas de esa persona especial, un pequeño regalo, un detalle que demuestre tu cariño, tu afecto. Un gesto de cariño siempre es bienvenido, siempre alegra el corazón. Prepara una playlist de música que te encante con tus canciones favoritas, con esas melodías que te transportan a otro lugar, a otro tiempo. Elige un buen libro para leer, ese que tienes pendiente, ese que te hace tilín. Ten a mano tu película favorita, esa que te sabes de memoria, esa que te hace reír y llorar a partes iguales. Prepara ese juego de mesa al que siempre has querido jugar, pero nunca encuentras el momento. Pequeños detalles, pequeños gestos, pero que hacen que ese rato sea inolvidable, que hacen que la noche sea perfecta. Y no te olvides de las fotografías. Captura esos momentos especiales, esos instantes mágicos, esas risas, esas miradas, esos abrazos. Las fotos son la mejor forma de inmortalizar esos recuerdos, de guardarlos para siempre. Son como pequeños tesoros que podrás atesorar para siempre, que podrás revivir una y otra vez, que te harán sonreír cada vez que los veas. No te olvides de la cámara. Y por último y no menos importante, el ingrediente secreto. Desconecta. Desconecta del móvil, de las redes sociales, de las preocupaciones diarias, de las obligaciones, de las prisas. Permítete disfrutar del momento. Date permiso para relajarte, para desconectar, para vivir esa noche al máximo, sin interrupciones. Deja el móvil a un lado, apaga las notificaciones, olvídate del mundo virtual. Y sumérgete de lleno en la experiencia. Concéntrate en lo que está pasando, en la compañía, en el ambiente, en la comida, en el entretenimiento. Disfruta de cada instante. Porque a veces lo más importante, lo que realmente importa, es simplemente estar presente, estar en el aquí y ahora, sin distracciones, sin interrupciones. Así que, resumiendo un poco, la noche perfecta para mí es una combinación de compañía, ambiente, comida, entretenimiento y por supuesto muchísimos detalles. Pero sobre todo es una cuestión de actitud, de mentalidad. Es una cuestión de querer disfrutar, de querer conectar con los demás, de querer crear recuerdos inolvidables. Espero que este vídeo os haya dado algunas ideas, algunas inspiraciones, para crear vuestra propia noche perfecta, para diseñar y construir vuestro propio universo de magia y encanto. Y por supuesto me encantaría saber vuestras opiniones, vuestros trucos, vuestros secretos. ¿Qué es lo que hace que una noche sea perfecta para vosotros? ¿Cuáles son vuestros ingredientes imprescindibles? ¿Qué es lo que no puede faltar en vuestra noche ideal? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber vuestras ideas, me encanta aprender de vosotros. Y recordad, una noche perfecta no tiene que ser grandiosa, ni costosa, ni sofisticada. Lo importante es que sea especial para ti, que te haga sentir bien, que te haga sonreír, que te haga conectar contigo mismo y con los demás. Que te llene el alma, que te deje un recuerdo imborrable. Así que a crear vuestra noche perfecta. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura, por compartir vuestro tiempo conmigo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, con esa gente que sabéis que también adora las noches perfectas, y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Ya sabéis, aquí siempre hay cositas interesantes. Os espero en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. Y recordad a crear vuestra noche perfecta. Y no os olvidéis de disfrutar cada momento, de saborear cada instante, de vivir la vida al máximo. Porque la vida es una noche perfecta, y hay que aprovecharla. Un beso enorme.